Bien, vamos a empezar. Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. La clase pasada, básicamente, las exposiciones se basaron en los principios económicos del transporte. Cada grupo tenía que exponer estos conceptos básicos de los principios, como los efectos de red, las infraestructuras, la tecnología, los costes de producción, y cada uno fue compartiendo la información que habían investigado referente a los principios económicos, ¿no? Dentro del programa de estudio, nosotros tenemos que continuar con la parte del transporte como factor preponderante en la actividad económica, ¿verdad? Y la dinámica que tiene el transporte y por qué lo involucramos con la microeconomía, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla para empezar con la clase. A ver, ¿dónde está aquí? Listo. Listo. Aquí tenemos, ¿verdad? Los principios de la economía, que fue lo que vimos en la clase pasada. Los elementos y principios básicos era la tecnología, el input básico, las características de los servicios, la almacenabilidad, indivisibilidad, la inversión óptima en infraestructuras, la competencia limitada, los efectos de red, externalidades, costes del productor, obligaciones del servicio público de infraestructuras y crecimiento. Aunque no se expuso todo, ¿verdad? Me confirman, por favor, porque se los dividió en parejas. Samuel, Eric. Faltaron revisar ciertos conceptos, aunque no, o sea, sí terminamos. Creo que en la parte de infraestructuras y crecimiento fue Marco quien expuso con Mayeli, ¿no? Entonces, terminamos estos conceptos básicos que estábamos revisando y el día de hoy tenemos la producción de actividades en el transporte, ¿ya? Entonces, aquí, cuando hablamos de la producción de actividades del transporte, hablamos que el transporte es muy dinámico y por ende maneja diferentes tipos de transporte, ya no solo sea para personas, mercancías, ¿verdad? Y este servicio es muy heterogéneo. ¿Por qué? Nos dice, tanto el transporte de carga como el de pasajeros tienen en común que su producción no es almacenable. Obviamente no, porque lo único que se hace es llevar mercancías o llevar personas de un lugar a otro. Entonces, el transporte de carga, tanto como el transporte de pasajeros, no es almacenable y el transporte básicamente va a ser un servicio que debe producirse en el momento y en un lugar que se consume. O sea, el transporte va a ser un servicio consumible, ¿ya? Y suelen ser las mismas en lugares diferentes. Ni tampoco de manera, o sea, ni tampoco uniformes a lo largo del tiempo, sino es que siempre va a estar variando. A veces necesitaremos el transporte para ciertas situaciones en un tiempo determinado, puede ser por 1 minuto o 3 minutos, porque a veces simplemente queremos mover bienes, puede ser de una casa a la casa de la vuelta, ¿verdad? Entonces, hasta para eso, siempre va a estar variando. Entonces, ¿qué pasa con esto? La oferta de transporte podría ser superior o inferior a la demanda dependiendo del momento o el lugar en el cual se lo esté requiriendo. Esto genera la necesidad de construir infraestructuras de transporte en lugares concretos de origen y destino, ¿sí? ¿Cuáles son estas infraestructuras en lugares concretos? Bueno, los puertos, las estaciones, en el caso de los buses, bueno, ahí ya toca los paraderos, ¿verdad? Y entre ellos también infraestructuras tales como vías férreas también, ¿no? Si estamos hablando de transporte terrestre. Entonces, por esto, al hacer el estudio de las actividades de transporte, no solo se va a incluir los servicios prestados por transportistas,
sino también se incluye la construcción, la explotación de las infraestructuras que están relacionadas con dicho servicio. Todo este conjunto, el conjunto de las actividades de transporte, va a resultar muy heterogéneo, es muy variado. Así, las decisiones de producción a las que se enfrenta una compañía, ya sea una compañía aérea, tienen poca relación con las que toma una empresa que explota una autopista de viaje. Y es verdad, cuando estamos hablando de las decisiones que toma una empresa o una compañía aérea, que referente al transporte aéreo, va a ser muy diferente a las decisiones que vaya a tomar una empresa que está enfocado en el transporte terrestre. O con las decisiones de un viajero que utiliza un automóvil privado para desplazarse, ¿verdad? O los que utiliza un viajero que utiliza bus para desplazarse. O sea, ahí va a variar mucho estas decisiones. Porque las decisiones que toma un viajero que utiliza un automóvil privado, no van a ser las mismas decisiones que toma un viajero que utiliza el transporte público, ¿sí? Esto hace que las actividades de transporte no formen una industria completamente homogénea. Por eso es que se están realizando cada vez y cuando muchas más investigaciones, levantamiento de información, para saber los comportamientos que se están dando de cada una de las personas involucradas en los sistemas de transporte, sino que ésta se componga de diferentes modos que difieren en diversos elementos. Entonces, de esto nace la clasificación general de las actividades de transporte. Primero, tenemos que saber qué se transporta. Se transporta, puede ser mercancías o transporte de pasajeros. Eso es lo primero. ¿En qué medio tenemos que identificar? ¿En qué medio se va a transportar? Será transporte aéreo, transporte por agua. En el transporte por agua tenemos el transporte marítimo o el transporte fluvial, ¿verdad? Y dentro del transporte terrestre tenemos el transporte por carretera, el transporte ferroviario y el transporte por tubería, ¿ya? ¿A qué distancia tenemos que considerar? Si es una distancia a corta o media distancia o a larga distancia. ¿Con qué regularidad? Si es un transporte regular o un transporte discrecional. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la clasificación de estos modos, que me van a decir, a ver, si el transporte es muy heterogéneo, primero tenemos que clasificar de manera general las actividades de transporte, saber qué se está transportando, en qué, Señora, buenas tardes. Disculpe la demora. a qué distancia, con qué regularidad y cuál es la relación. Creo que no estoy grabando la clase, espérenme un segundo. Ah, no, sí la estoy grabando. Pensé que no estaba grabando. Ya, listo. Entonces, eso es lo que nos mencionan aquí. Y por último, ¿cuál es la relación entre el transportista y el usuario? ¿Qué relación van a tener? Ya sea un transporte público, también conocido como colectivo, o por cuenta ajena, o el transporte privado, o por cuenta propia. Cualquiera de estos dos nombres se le asigna al transporte público y al transporte privado. ¿Sí? Entonces, aquí, en este cuadro, clasificamos de manera general las actividades de transporte. Ahora, también nos dice, a pesar de esta heterogeneidad, es decir, todos los cambios que se dan, las diferentes actividades de transporte comparten algunos elementos comunes. Y estos elementos comunes son los que nos van a permitir abordar su estudio utilizando herramientas tradicionales de microeconomía. Esas características comunes son las siguientes. Tenemos 3 características comunes que vamos a tener dentro del transporte terrestre. O sea, al principio se hace un análisis de que existe una heterogeneidad en el transporte. Es decir, hay muchos cambios de referente al tiempo, al modo que se transporta, qué tipo de servicio se da, qué tipo de transporte se realiza, a través de los qué medios, a quiénes vamos a prestar estos servicios,
si es a personas o si es a mercancías. Entonces hay mucha heterogeneidad, pero nos dicen, a ver, exacto, existe heterogeneidad, pero estas diferentes actividades también comparten ciertos elementos muy parecidos. Y esos elementos parecidos se clasifican en estas características comunes. Vamos a ver la primera. La primera es que en cualquier actividad de transporte, la producción requiere combinar ciertos factores productivos o los inputs, como se les estaba llamando, ¿verdad? Para obtener como resultado distintos niveles de producción o outputs, ¿ya? La relación entre inputs y outputs se formaliza a través del concepto de la función de producción, a partir de la cual se obtendrá en el próximo capítulo, ahí lo vamos a ver en la parte de función de los costos. 2. La primera característica nos dice que en todas las actividades de transporte vamos a manejar factores productivos relacionados con inputs y los niveles que se producen relacionados con outputs. Entonces, esas características van a tener en común la parte de transporte. Segundo, el transporte se caracteriza porque el tiempo de los usuarios, el tiempo que los usuarios invierten en los desplazamientos, eso va a significar un input imprescindible. Entonces, cuando hablamos de tiempos de usuario, los consideramos inputs. El coste de una actividad de transporte y la elección entre modos de transportes alternativos dependen críticamente del tiempo que dura el traslado de viajeros o mercancías. Y es verdad. Quiere decir que las decisiones que van a tomar de frente a qué modos de transporte voy a elegir va a depender del tiempo de traslado. ¿Cuánto tiempo dura? De acuerdo al tiempo que dure, yo voy a tomar mi decisión de elegir los modos de transporte. Por eso es que muchas personas, a pesar de que existen los problemas hoy en día en las tricimotos, ¿verdad? Ya no se ven tanto. Con esto de la pandemia han bajado un poco. Pero ahí vemos cómo las personas toman decisiones. Hay transporte público, pero sin embargo, su elección sigue siendo por este modo de transporte alternativo que son las tricimotos. ¿Por qué? Porque sus decisiones están dependiendo críticamente del tiempo en el cual dura el traslado, ¿verdad? Entonces, este es el segundo factor que es muy común dentro de la parte del análisis del transporte. El segundo factor nos dice que el tiempo que los usuarios van a invertir en los desplazamientos van a resultar un input, ¿sí? Entonces, un transporte más rápido, con mayor frecuencia, va a atraer a un mayor tipo de usuarios frente a otros. Obviamente, esto va a condicionar el consumo de otros inputs. ¿Cuáles van a ser los otros inputs? Vehículos más veloces y con menor capacidad. Es verdad, ahí es cuando ya empieza a darse también que las personas prefieran utilizar vehículos privados o particulares para movilizarse, cuando nos están diciendo siempre dentro de nuestra pirámide de decisiones en la parte de transporte, de nuestra pirámide de movilidad, que como prioridad tiene que estar caminar, ¿verdad? Y transporte público, ¿verdad? Caminar, bicicletas, transporte público, y bueno, y al final, la parte de los vehículos privados. Pero sin embargo, las decisiones de las personas dependen mucho de cuán rápido estemos de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, hoy en día se realizan varios estudios para poder satisfacer esto de los tiempos de los usuarios. En la ciudad de Guayaquil ya se implementó una aplicación que se llama Por Supuesto. Déjenme ver si la puedo bajar aquí para poder compartírselas y la puedan ver, o si no, se las leo. Pero ya la municipalidad está promocionando esta aplicación. Imagínense, ya no estamos, por lo menos en esta ciudad, ya están compitiendo con las grandes ciudades como Barcelona, como Medellín, en temas de movilidad, en el cual ya podemos contar con estas aplicaciones
que son muy útiles, que nos pueden ayudar hasta para organizar los tiempos de traslados. Porque en esta aplicación puedes ver allá por cuáles son los recorridos de los buses, ¿verdad? En qué tiempo están llegando. Entonces tú puedes hasta organizarte a qué hora saldrás para coger el bus. Ya no será necesario la aglomeración de personas en ciertos lugares porque cada uno ya desde su celular podrá tener controlados los tiempos. Ya les voy a decir, sí, la aplicación se llama Por Supuesto. Es una app móvil para comprar los pasajes en las cooperativas. O sea, ya ni siquiera tendrás que pagar, sino es que tú mismo ya tienes comprado ahí tus tickets para movilizarte. ¿Ya? Entonces se llama Por Supuesto. ¿Cuáles son los beneficios para los viajeros? Miren que aquí dan estos beneficios. Rapidez en el proceso de compra, recarga con tarjetas prepagos o tickets, o sea, que ya sea, ustedes pueden tener como una billetera digital. Si tienen tarjeta de crédito, solo van recargando ahí. Recibe su boleto y recibe una tasa si hacen las compras por esta aplicación. Tiene que registrarse como usuario, ¿verdad? Ingresar a la aplicación y ahí le dan todos los pasos, hasta puede crear un perfil, ¿verdad? Y ahí usted tiene que elegir sus métodos de pago, si desea pagar a través de tarjetas prepagos o tal vez con tarjetas de crédito, ¿no? O si eliges números de teléfonos, ahí con el número de teléfono tendrás que acercarte a puntos autorizados para poder registrarte en la aplicación. Y ahí te dan todas las opciones de las compras de los boletos y obviamente esto te va a ayudar a saber, el viajero va a ingresar a la aplicación, elige el viaje el cual desea tomar, presenta sus códigos de barras o el código de lectores de torniquetes, presenta ese boleto virtual y simplemente le van a escanear el boleto virtual. Imagínense. Antes, ¿qué podíamos contar con esto? Y tengo también entendido que esto se va a alinear con la otra aplicación para que tú puedas ver los tiempos en los cuales se van a transportar los buses. Entonces, ahí estamos dando una solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo era? Para nosotros coger un bus, jamás sabíamos a qué hora pasaba el bus. A nosotros simplemente nos tocaba salir, ¿verdad? Y esperar a ver a qué hora le tocaba pasar, si pasaba en 5, en 10 minutos, no sabíamos, pero bueno, ahí parados, esperando en qué tiempo pueda pasar, y de hecho era bastante tiempo perdido. Entonces, por eso es que muchas personas estamos siempre buscando las facilidades referentes al tiempo, y este es el segundo factor común, es un input. ¿Por qué? Porque estudia el comportamiento de cómo los viajeros toman las decisiones referentes al tiempo que se invierte al desplazarte. Y por último, el último factor que tendrán en común será la posibilidad de ofrecer distintos tipos de servicios al mismo tiempo. No solo con distintos orígenes y destinos, sino también con diferentes características. Es decir, ustedes van a tomar las decisiones referentes a la duración, la calidad, ¿verdad? Dentro de cada desplazamiento. He escuchado a muchos, por ejemplo, en la parte de transporte público, decían, no, yo no me voy en ese bus, yo prefiero esperar al bus que es más cómodo, ¿verdad? Que ya viene con aire acondicionado, que no va parando, así es. Ya cada vez nos volvemos mucho más exquisitos en temas de transporte público. Entonces, yo voy a considerar que el transporte es en realidad una actividad multiproducto. O sea, cuando hablamos de transporte, hablamos de una actividad multiproducto o multiservicio, que puedes hacer maravillas para poder otorgar un servicio a las personas, un buen servicio, porque o puedes transportar mercancía o personas y de diferentes formas en los tiempos que tú requieres, ¿verdad? Entonces, cuando se generaliza esta idea a varias empresas y modalidades de transporte, da lugar al concepto de red. ¿Recuerdan el principio económico basado en los efectos de red? Que ese fue el primer tema que se vio. ¿De qué se trataban los efectos de red? Samuel creo que fue que expuso este tema.
entre la conexión del lugar de destino y la ruta que toma el vehículo. Exacto. Entonces aquí ya se generaliza y nos dice que el transporte va a dar lugar al concepto de red. En el contexto general, en el que se analizan hoy en día la mayoría de actividades de transporte. Entonces, una red de transporte, ¿qué va a ser una red de transporte? Un conjunto de orígenes y destinos. Entonces, muchos de los estudios que ustedes vayan a realizar, por lo general sus informes se van a basar en, no, vamos a realizar un estudio de orígenes y destinos. ¿Por qué? Porque el transporte es una red, es una red que está compuesta por este conjunto de orígenes y destinos. Entonces, este conjunto de orígenes y destinos va a estar conectada con quiénes? Con las infraestructuras, ¿verdad? Y eso va a permitir que uno o más proveedores ofrecer a los usuarios distintas posibilidades de transporte, ya sea directo o con escalas, unimodal o multimodal, como hoy en día se está dando en los tipos de sistemas de transporte integrado, ¿verdad? O sea, puedes pasar de caminar a utilizar una bicicleta, a utilizar una metrovía, ¿verdad? O a utilizar tal vez una aerovía, ¿ya? Entonces ahí tenemos todo este efecto de red que está conectado con diferentes escalas y escalas multimodales, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes van coordinando los recursos productivos de forma que se aprovechen mejor sus posibilidades de operar conjuntamente, ¿sí? Y ahí tenemos las tres características comunes que se pueden analizar dentro de la parte microeconómica. La primera es que se combinan los factores productivos con los niveles de producción, es decir, los inputs y los outputs. La segunda es que se consideran los tiempos que los usuarios invierten en los desplazamientos. Y la tercera, ¿verdad?, es la posibilidad de ofrecer distintos tipos de servicios al mismo tiempo. Es decir, que el transporte nos da las posibilidades de tener escalas y de manera ya sea unimodal o multimodal. O sea, combinar ya no solo transporte terrestre, sino también la parte aérea, ¿verdad? ¿Para qué? Para satisfacer estas necesidades de la parte de los tiempos, ¿verdad? La parte de los tiempos, la parte de las necesidades que tengan cada uno de los usuarios. ¿Sí? Entonces, okay. Ya. Entonces ahí acabo de dejar de compartir y eso es la parte de la necesidad que nosotros tenemos como un factor preponderante en la parte del transporte. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver la parte de las funciones. Pero antes de poder ver la parte de las funciones de transporte, que es una pequeña formulita, voy a compartir un pequeño video, ¿sí? Espera un segundo.
Compañeros, mañana hay lección. Pidan el material. ¿Del bueno o del malo? Usted que tiene experiencia, diga. Jóvenes están grabando. Ya cállate, Samuel. Del bueno, entonces. Ya, les voy a compartir dos videos. En el primer video se aclara la parte del sector terciario de transporte y en el segundo vamos a ver las actividades de transporte de la mano de la revolución 4.0, ¿verdad? Para observar estos comportamientos que se han dado referente a la parte de transporte, ¿sí? Ya les voy a compartir pantalla para que puedan ver los dos videos. Hablaremos sobre el sector terciario de la economía. Para hacerlo, comencemos pensando que esta familia requiere de una combinación de bienes y de servicios para poder subsistir. Bienes tales como los alimentos, como un televisor, como un teléfono inteligente, y de servicios como el Internet, como la señal análoga para alimentar los televisores, como la energía eléctrica, la educación o la salud. Como podemos ver, los servicios hacen parte indispensable de la vida de esta familia y asimismo en la vida de las familias de muchos lugares del mundo. Por eso vamos a referirnos al sector terciario de la economía. El sector terciario es un conjunto de actividades que incluye el suministro de intangibles, es decir, la prestación de servicios que podrían considerarse como actividades de suministro de bienes inmateriales a las personas. Y ya citamos unos ejemplos, como la energía eléctrica, como la señal análoga o como el servicio de Internet. En el sector terciario o de servicios, el resultado de la actividad del sector generalmente es un servicio o un producto intangible, así como también un bien inmaterial. Normalmente, en los países desarrollados, más del 60% de las personas se ocupa en el sector terciario. Ahora, veamos los servicios que agrupa el sector terciario. Se destacan el comercio, el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, el alquiler de viviendas, el correo, el mantenimiento, entre otros tantos servicios que están dentro del sector terciario.
Pero continuemos con esta clasificación. El sector terciario también cuenta con el sector energético. Entre ellas tenemos las centrales hidroeléctricas, las centrales térmicas y las centrales nucleares. Pero también podemos seguir observando que existen muchos más servicios. Por ejemplo, los intangibles de banca y finanzas. Ya hemos citado a la educación, a la salud, la seguridad, el entretenimiento y la cultura y los servicios públicos. Educativa te recomienda el siguiente. Ya. Ese referente a la parte del sector terciario. Ahora vamos a ver cuáles son las actividades más preponderantes que se están dando dentro del transporte de la mano con la revolución 4.0. ¿Qué es lo que nos aconsejan? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades que tienen las empresas de transporte dentro de esta revolución que se está dando? 500.000 millones de objetos y dispositivos conectados que estarán presentes en distintos ámbitos de nuestra vida, desde el doméstico al profesional. Esto va a suponer una gran revolución de la industria del transporte de mercancías. El gran reto de la industria del transporte está centrado en la optimización de su negocio, ya que cuenta con unos costes estructurales altos como son las flotas propias y el coste de los carburantes. El Internet de las Cosas busca mejorar la productividad de la flota, el rendimiento de los vehículos, el proceso logístico, la seguridad del vehículo y el compromiso con el medio ambiente. Esta nueva tecnología nos permitirá saber en cada momento el estado de nuestra flota de vehículos, su disponibilidad, su carga, sus tiempos y todo aquello que está alrededor del transporte de nuestras mercancías. La comunicación entre máquinas M2M generará un volumen de información muy alto. Esta es la clave, ya que si somos capaces de gestionar esta información con un sistema ERP, obtendremos una ventaja competitiva para nuestra empresa, mejorando nuestros costes, nuestra productividad y la atención al cliente. Hacer cambios en nuestras rutas para optimizar carga, desviar nuestros vehículos por vías alternativas en caso de atasco, predecir con total seguridad tiempos de entrega. ¿Te imaginas tener la capacidad para negociar uno a uno el seguro de cada vehículo de nuestra flota? Este es solo un ejemplo de nuestras capacidades gestionando la información que nos facilita cada vehículo con el Internet de las Cosas. Conocemos las rutas, los tiempos en carretera, la velocidad, una información muy valiosa con la que sentarnos con nuestras aseguradoras y renegociar nuestros seguros. Podremos predecir las averías de nuestros vehículos, anticipándonos a las reparaciones, programar las revisiones con el fin de tener el mínimo de nuestra flota ociosa, etc. Este es sin duda otro de los grandes ahorros que el transporte 4.0, es decir, la comunicación de nuestros vehículos con nuestros sistemas de información, puede generar a nuestras organizaciones. El coche conectado es uno de los mayores exponentes de la comunicación entre máquinas, M2M. La seguridad que ofrece a los conductores, la llamada de asistencia inmediata en caso de accidente sin necesitar que el conductor intervenga, así como la localización por GPS del mismo, es un logro sin precedentes. Nuestra flota de vehículos es capaz de enviarnos grandes volúmenes de datos que nuestros sistemas ERP pondrán en valor, transformando esa información en una gestión eficiente de nuestra flota, mejorando márgenes, reduciendo costes y haciendo un mayor foco en la prestación del servicio a nuestros clientes. Ibermática, partner de Microsoft Dynamics, ha desarrollado la primera herramienta de gestión integral de toda la logística que rodea la actividad de transporte, IB-Logistic. Esta herramienta de gestión empresarial específica para el sector del transporte es la más potente desarrollada sobre Microsoft Dynamics. Permite ejecutar rápidamente los cambios en una red compleja, tanto si se trata de una empresa de transporte por carretera como de un proveedor de servicios de logística. IB Logistic ofrece visibilidad y mayor control al unir geolocalización, herramientas de navegación a bordo e información en tiempo real del tráfico. De esta manera se optimizan las rutas, el control de tiempos de conducción y la gestión remota de tacógrafos. En definitiva, un gran avance en la seguridad del sector transporte y de las personas que trabajan en el mismo. Muy bien, entonces, disculpen. Ahí. Entonces podemos observar cada uno de los cambios que se están dando dentro de la industria de transporte, ¿no?
¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Les voy a pasar las diapositivas al grupo y vamos a elaborar, ya les voy a pasar las diapositivas. Un segundo. No se abre. Mil disculpas. Ya. Ahí les comparto las diapositivas del día de hoy. Y también les voy a compartir un libro muy interesante, más o menos de los temas que vamos a tratar. Ya. Ahí está el libro para que también les ayude. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a realizar, ¿verdad?, un análisis de las ventajas y desventajas de los factores de producción referente a la parte de transporte, cuáles son las actividades más preponderantes dentro del transporte, y también al final van a hacer un pequeño mapa conceptual en el cual ustedes van a poner las 3 características comunes que se pueden analizar dentro de la microeconomía. Repito, ¿qué van a realizar? Primero van a hacer un análisis de las ventajas y las desventajas de la parte del transporte como factor preponderante. Van a detallar las actividades que más se resaltan dentro de la parte de transporte, cuáles son esas actividades que mueven a la parte económica. Y por último, van a realizar un mapa conceptual de las 3 características comunes dentro, 3 características microeconómicas comunes en la parte de transporte terrestre, que son las que están en las diapositivas. Igual, estas indicaciones se las voy a escribir aquí en el grupo para que ustedes puedan irlo realizando. Lo van a realizar en Word, lo van a realizar de manera individual y lo van a trabajar en este momento. Los que no tenemos computadora a disposición en este momento. ¿Cómo es? No tiene computadora. Bueno, le toca trabajar a mano, ¿verdad? Y me lo enviaría para yo poder subirlo al link. Taller. Como se dan cuenta, ¿Qué hora es este de verdad? no los trato de agobiar con actividades asincrónicas en las cuales ustedes tengan que estar realizando en sus casas, porque sé que hay muchos que no tienen computadora. Por eso es que la mayoría de las actividades yo solo las solicito para que las realicen durante la clase online, así ustedes puedan cumplir con las actividades. ¿Sí? Entonces,
Entonces, si no tiene computadora, lo que puede hacer es trabajar a mano, no hay problema en eso, yo no me complico. Entonces les voy a escribir qué es lo que tienen que hacer para que... Entonces, el primero, ¿Hasta qué hora se puede presentar este trabajo? a las 8, hasta las 8 p.m. Ya, les voy a escribir en el chat del Zoom. Y también les voy a escribir en el chat de WhatsApp. Listo. Entonces, hasta las 8 p.m. pueden entregar la actividad. Ya les voy a compartir también el link. Ingeniera, ¿y no nos podría dar un poquito más tiempo? Porque la otra clase es de software y tenemos que estar atendiendo la clase. Pero la clase, pero a las 8 ya termina. Es sencillo la tarea. Tienen 1 hora. Y la otra clase es a las 8. Entonces pónganse a trabajar en este momento para poder... tienen que leer súper rápido. 1 hora es un tiempo muy prudente para realizar la actividad. Yo ya sería más o menos 7:50. Yo ya les estoy consultando de cómo va. Entonces, déjenme pasarles ahorita mismo el link. Ingeniero, una consulta. El deber que nos manda ahorita es solo de las diapositivas que nos Eh, envió o del libro también. es que en el libro está de manera más extensa. Si quieren sacar algún otro dato, ahí también lo pueden encontrar. Desde la página 25 del libro, ahí pueden encontrar ya hasta más detalles. Y en las diapositivas está como que muy poco. Es el resumen, ¿verdad?, de lo que se ha recabado en el libro y la información. Página 25 dijo, ¿no? Ajá, a partir de la página 25 habla todo, la parte de actividades de transporte, está... Gracias, ingeniero. Ajá. En este momento les acabo de compartir el link y ya se los voy a compartir también por WhatsApp.
Listo.
Ingeniero, una consulta.
por favor ya vayan subiendo el taller al link que les acabo de enviar por el chat de Zoom. También se los voy a enviar al WhatsApp por si acaso. Creo que ya se los puse ahí. Sí, en el chat de WhatsApp también está. Entonces, para que ya vayan subiendo la actividad. Bueno, yo dejaré habilitado el link hasta aproximadamente las 10 de la noche para que ustedes puedan subir la actividad. Cualquier consulta que tengan que hacerme, me la pueden realizar por WhatsApp y en todo caso en el libro ya se encuentran todos los apuntes necesarios para poder concluir con la actividad, ¿sí? Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Deben de estar pendientes porque en uno de estos días les voy a dejar una pequeña tarea referente a los contenidos de la materia, ¿sí? Entonces nos vemos, cuídense por favor. Genera una consulta antes de que se retire. Listo, ingeniero, muchas gracias. Dígame, Mal. ¿Esa prueba de COVID para cuándo es? ¿O hasta cuándo podemos entregarla? ¿Qué cosa? La prueba de COVID. Allá, eso tengan, si ya la tienen, ténganla ahí por el momento porque yo ya desde la próxima semana empiezo a solicitarlas. ¿Es obligatoria para todos? Sí, por el momento sí, porque se está analizando su inserción en las empresas y es necesario conocer esos valores, aunque el ingeniero Tandazo, en el caso del ingeniero Tandazo, él estaba mencionando para que ustedes puedan realizar el trabajo de la formación dual desde sus casas. Y los que no tengan computadoras, al parecer, o equipos, les van a proveer los equipos, se los van a llevar a las casas, en el caso de los jóvenes que están en Arca Continental. Ingeniera, una pregunta. ¿Y lo que estamos en la otra área de logística y transporte? En el Y los otro que estamos en el MOP, todavía no me han informado nada, yo voy a consultar, dependiendo de lo que me digan. También, yo supongo que el ingeniero Tandazo debe tener más, bueno, ahí, a los que están en la área, Hola. No se le escucha muy bien, ingeniera. no le escuchamos bien, ingeniero. es que si tienen micrófonos, quienes tienen activados los micrófonos,
Ya. A los que se pueda, se les va a ir informando. En el caso del área de logística, tengo que hablar con la ingeniera Verónica. Ella todavía no tiene un veredicto de cómo se van a llevar a cabo la formación dual. En el caso del ingeniero Max Sandazo, él sí informó que quería que se realice de esa manera. Entonces, una vez la ingeniera Verónica a mí me confirme de qué manera van a llevar las cosas, yo les voy a avisar a ustedes, ¿sí? Pero todavía ya no me dan una respuesta referente a eso. ¿La ingeniera Verónica es del EMOD? No, Coca-Cola. Con la parte de modo igual, no tenemos, porque en modo en cambio tienen que asistir. Y tenemos dos alternativas. Las alternativas es que este semestre no hagan formación dual, sino es que se adelante la parte teórica, el componente teórico, ¿verdad? Y que no realicen formación dual. Esa es la opción que se está dando ahorita. Pero en el caso de Avanzar hasta el quinto semestre. el ingeniero Tandazo, que él sí desea que los estudiantes asistan, aunque sea de manera virtual, realizar trabajo de manera virtual. Entonces todo depende. Ya el día de mañana esperamos poder ir solucionando esta situación. Todavía nos quedan unas 3 semanas. Dígame. Pero ingeniera, Ingeniera, siga, referente a compañero, la dime. prueba, sí, referente a la prueba, ¿hasta cuándo uno se puede? Lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo sigo trabajando, sigo moviéndome, sigo moviendo en transporte público, entonces La es algo próxima semana les digo. ya, Ajá. ok. Prueba, fecha límite la próxima semana. Pagado por el instituto. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Compañero Guisota creo que quiere preguntar. Era sobre la de las prácticas, ingeniera. Usted hablaba de algo virtual, pero nosotros, por ejemplo, el compañero Jimmy y yo nos desenvolvemos en lo que es, en lo práctico, como quien dice, estando ahí físicamente, porque nosotros, por ejemplo, yo me encargaba de a veces lo que era recibir el CO2 o el nitrógeno, cosas así, un ejemplo le estoy dando. Entonces, ¿cómo haríamos eso de forma virtual? En el caso de no ser nosotros, porque usted se manifiesta solo del ingeniero Tandazo. Exacto. En el caso de los que están trabajando con Verónica Salazar, aún no me han dado una respuesta. Solo tengo respuesta por parte del ingeniero Max Sandazo. Cuando yo tenga la respuesta por parte de la ingeniera Verónica Salazar, yo les voy a informar. Pero mientras tanto, yo no tengo una respuesta, una confirmación de cómo se va a llevar a cabo su formación práctica. ¿Ya? Listo, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Los del EMOD ya para averiguarnos y nos avisan. También ya se envió un correo. Estamos esperando. Que como Listo, ingeniero. se encuentran trabajando de a poco, eso también es un problema. Pero están en las dos opciones. La opción de que se adelante el componente teórico de quinto o la opción de que realicen pasantías virtuales en las empresas que se puedan. Pero ahí va a haber un desfase. Entonces, ese análisis se ha hecho. Una vez que nosotros tengamos una respuesta ya, se puede decir clara, se les va a informar. Todavía nos quedan 3 semanas. Bueno, chicos, eso es todo. Por favor, subir la actividad. Nos vemos. Pasen bien. Gracias, ingeniera.